Bueno, pues yo soy Beatriz Rodríguez, soy maestra de infantil. Antes de eso fui técnico superior en educación infantil, todavía me lo considero. Y bueno, pues accedí a la función pública y actualmente soy maestra desde el año 2005 en educación infantil. Mi clase la divido en momentos y yo trabajo por momentos. Trabajo a través de rincones, intento llevar a cabo una metodología constructivista que continuamente estoy reciclando con continuos pues cursos que voy haciendo, gente que voy conociendo, libros que vas leyendo, porque creo que en un profesor lo más importante es irse reciclando, ir conociendo teoría, ir conociendo proyectos de trabajo. Mi clase se divide en rincones y mis alumnos se van pasando por estos rincones y van pasando por diferentes momentos del día. Voy a esquematizar un poco lo que viene a ser una jornada de mi clase. Mi clase comienza con una asamblea donde se ve un poco la fecha, pero no se escribe la fecha, ni tampoco se escriben los niños que vienen y que no vienen, porque como bien dice una pedagoga que yo considero que es muy importante, que es Miriam Nemeronsky, todo lo que no se haga en la escuela, todo lo que no se hace fuera de la escuela no debe hacerse dentro de la escuela. Por lo tanto, que yo intento hacer una asamblea en la que se charle como se charla fuera de la clase, como se charla en el ámbito extraescolar. Se habla de un tema y los niños van conversando en función del tema, siempre basándonos en la secuencia didáctica que estamos trabajando. Cuando termina la asamblea, en la que se explican los formatos que hay en los rincones, en las que los niños comentan cosas que han vivido, cosas que relacionan e interrelacionan con la secuencia didáctica, nos pasamos a los rincones. Mi clase posee unos 6 rincones. Está el de la biblioteca, está el de las matemáticas, el de plástica, el rincón del ordenador, el rincón de la secuencia didáctica que estamos trabajando. Y ellos van eligiendo a los rincones a los que van por día. Cada rincón posee una actividad dirigida y luego una serie de actividades y una serie de juegos que son libres a realizar entre ellos. La actividad dirigida la hemos decidido en asamblea, mayoritariamente. Luego otras las he puesto yo en función de los objetivos que yo pretendo que ellos alcancen en la secuencia didáctica. Y después, otro momento es el momento del desayuno, el momento de la higiene y la autonomía, el momento de contar cuentos, de cantar canciones, el momento de realizar psicomotricidad, de la clase de música, en fin, yo lo divido por momentos. También quería comentar un poco que en mi clase intento trabajar la lectoescritura. Actualmente el currículum de educación infantil habla de la necesidad de integrar la lectura y la escritura, puesto que son dos procesos completamente diferentes, en la educación infantil. Y yo intento llevarla un poco basándome en las teorías de Emilia Ferreiro y Miriam Nemeronsky, que el niño construye la escritura y construye la lectura a través de sus propios esquemas cognitivos, basados en su experiencia diaria, en su experiencia fuera de la clase y dentro del aula. De tal manera que los niños pasan por una serie de fases, todos. Fase de culebrita, fase silábico, en fin. Y entonces, en función de esa fase, en función de los experimentos que voy llevando a clase, pues ellos van avanzando. De tal manera que intento todo lo que vamos trabajando, acercarlos a su entorno. Si vamos a trabajar lo que viene a ser, por ejemplo, un autor determinado, como puede ser Federico García Lorca, pues siempre lo intento acercar a su ámbito. De tal manera que si Federico García Lorca tenía unos padres, pues hablamos de nuestros padres. Si tenía unos hermanos, hablamos de nuestros hermanos. Si él tenía una casa, hablamos de nuestra clase, de su pueblo, hablamos de nuestro pueblo. Y todo eso. Luego, centrándome un poco también en el libro de texto en educación infantil, decir que nunca he tenido libro de texto. Tengo la gran suerte de decir que he podido elegir mi propia manera de trabajar y yo, junto con determinadas compañeras, elaboramos nuestro material de clase. Lo elaboramos partiendo un poco de los intereses de los niños. Vamos cambiando, yo estoy constantemente cambiando lo que en un principio he planificado. El libro de texto yo no le veo utilidad. No le veo ninguna utilidad puesto que te encierra unos parámetros, que todos los niños tienen que hacer las mismas fichas de trabajo. Yo elaboro, a lo mejor de una ficha, elaboro 2 tipos.
Y yo no lo llamo ficha, lo llamo formato de trabajo. Pues si en un formato determinado un niño tiene que, además de colorear, no sé, la careta de Tutankamón que estamos trabajando, pues a lo mejor el niño más adelantado tiene que colorearla y tiene que escribir, que es la máscara de Tutankamón. Entonces, creo que esa es la base también un poco de las adaptaciones curriculares que el profesorado y que el currículum estipula que se deben realizar. Si tú tienes un libro de texto no puedes hacer adaptaciones curriculares, no, es que estás cerrado a una determinada cosa. Y luego también, a nivel constructivista y a nivel del trabajo con rincones, los formatos, hay muchas personas, muchos docentes, que los realizan individualmente. Pero la base fundamental del constructivismo dice que los formatos, que las fichas de trabajo no tienen por qué hacerse individuales. Yo hago un formato y ese formato a lo mejor lo tienen que hacer en ese mismo rincón, se hace en un solo formato y ese formato lo hacen los 5 niños que van a ese rincón, para lo cual tienen que discutir, tienen que hablar, uno coge el lápiz, el resto le dicta qué es lo que tiene que poner, qué es lo que tienen que dibujar. Tienen que llegar a una conclusión y también existen muchos formatos que se hacen por pareja, se hacen de 2 en 2 y de tal manera pues que se fomenta el trabajo cooperativo, se fomenta el trabajo en grupo y no solamente el trabajo individual, porque el gran desarrollo de los niños no se hace individualmente, se hace a través de las conexiones que hacen entre sus iguales y muchos niños avanzan muchísimo porque tienen que explicarle a otros aquello que ellos ya han conseguido interpretar, han conseguido un logro que han tenido por su capacidad cognitiva. Mi uso de las TIC, decir que en infantil lo tenemos muy difícil, porque normalmente en los centros hay un aula de informática y se veta el acceso a infantil. Tenemos que luchar por estar ahí. El año pasado conseguí entrar, pero este año hay un problema con el aula de informática y yo a día de hoy no he conseguido entrar. Entonces me he conseguido un rincón del ordenador, cuyo ordenador he buscado personalmente y me lo ha donado CEMUS 98 y lo tengo allí. Entonces he puesto una serie de juegos didácticos y métodos que he considerado yo más didácticos y los he puesto para que ellos jueguen. Y luego también intento hacer formatos interactivos que a los niños que van a ese rincón pues lo tienen que hacer. Ahora mismo estamos trabajando Egipto, pues a lo mejor les pongo que coloreen una ficha determinada, pues con el Paint o con cualquier programa que busque en el ordenador. Y luego también formatos de escritura y demás, pues basados en el ordenador. Eso cuando trabajamos los niños en el ordenador. Y estoy intentando estoy llevando a cabo un proyecto por el cual tengo una web de clase basada en SPIP, en software libre, SPIP Edu, y entonces una vez a la semana entran los padres, viene un padre, se sienta en el rincón del ordenador con 2 niños y tienen que publicar un contenido que previamente hemos elegido en asamblea en el ordenador. Publicar, por ejemplo, cuando hemos trabajado Andalucía y hemos trabajado el olivo y las aceitunas, pues hemos hecho una cata de tipos de aceitunas. Y se han hecho fotografías de la actividad, ¿no? Pues hemos puesto las mesas, hemos puesto en cada plato diferentes aceitunas. Entonces luego se ha elegido, los niños que le tocaban han elegido esas fotografías. Hemos pensado en asamblea el contenido que deben de escribir, o sea, describir ese día, describir la actividad por parte de los niños. Y cuando viene el padre o la madre correspondiente, se sienta en el rincón y ellos le cuentan lo que hay que escribir, lo que han hecho ese día, y lo escriben en el ordenador. Y el padre o la madre, pues las fotos que ellos también han elegido, las suben. Y como también hemos trabajado un texto social, que es el pie de foto, a través de los periódicos, vía internet y vía los periódicos reales, pues también escriben pies de foto. Entonces, básicamente esas son las 2 funciones o las 2 maneras que yo tengo de trabajar las TIC en el ordenador. Bueno, pues nada, decirles que ánimo, que tengan muchas ganas, que procuren aprender mucho, que investiguen, que lean libros, que se reciclen ellos mismos y sobre todo que cuando tengan la suerte de ejercer la docencia,
pues la razonen y se autocritiquen mucho, porque nos equivocamos todos mucho y lo importante es ser conscientes de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal.